Muy buenas noches para todas las personas que están conectadas el día de hoy. Espere un momentico, porfa. Muy buenas noches para todos. Mi nombre es Michel Bendet, hago parte del equipo de médicos expertos del programa PBS de Sura. El día de hoy va a estar a cargo de la exposición del virus del papiloma humano la doctora Margarita Figueroa, donde les va a hablar sobre el tema. Y posteriormente vamos a ir evaluando las preguntas para darle respuesta a las inquietudes que tengan ustedes, ya sea durante la exposición o al final pues, de la charla. Listo, Listo, doctora ¿estás Margarita. preparada? Buenas tardes, yo soy la doctora Margarita Figueroa, soy médico experto en el programa de VIH. Bienvenidos al foro educativo de BPH. El día de hoy vamos a manejar varios ítems, comenzando por los conceptos generales por BPH, la transmisión, epidemiología, diagnóstico, prevención, tratamiento y vacunación. Bueno, iniciaremos esta exposición diciendo como generalidad que el virus del papiloma pertenece a la familia Papillomaviridae y conocemos aproximadamente 200 tipos diferentes, de los cuales 40 de ellos van a ser capaces de infectar la mucosa genital y anal en ambos sexos. La mayoría de las mujeres y hombres sexualmente activos van a contraer esta infección en algún momento de la vida y pueden tener durante el periodo de su vida sexual infecciones recurrentes. Más del 90% de la población afectada va a eliminar el virus de manera espontánea y la mayoría de los casos van a pasar desapercibidos. Sin embargo, algunos casos pueden desarrollar problemas de salud como cáncer o verrugas genitales. Aquí hay que tener en cuenta que los pacientes con el sistema inmunológico deteriorado, como pacientes con infección por VIH y pacientes trasplantados, tienen una mayor dificultad para eliminar el virus.
Bueno, ya mencionamos que se conocen aproximadamente 200 tipos diferentes de papiloma y 40 de ellos son capaces de infectar la mucosa genital. Sin embargo, para fines prácticos y clínicos vamos a dividirlos en dos grupos, los grupos de bajo riesgo y de alto riesgo. Esto significa los que tienen una alta o baja probabilidad de progresar a cáncer. De bajo riesgo tenemos que la mayoría de los casos no suelen causar enfermedades, aunque en ocasiones causan verrugas genitales en ano, también en ano, boca, garganta y principalmente son las cepas 6 y 11. Y tenemos BPH de alto riesgo, que son alrededor de 14 cepas y son causantes de diferentes tipos de cáncer. El principal cáncer de cuello uterino, orofaringe, pene, ano, vagina y vulva. Los más relevantes en los subtipos de alto riesgo son los 16 y los 18, que son los responsables de la mayoría de cánceres relacionados con el virus del papiloma humano. El cáncer de cuello uterino es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en mujeres a nivel mundial. Aquí en Colombia es el segundo cáncer más frecuente después del cáncer de mama. Y ese 70% de esos cánceres es ocasionado por el virus del papiloma 16 y 18 y tiene una incidencia aproximadamente de 604.000 casos anuales en el mundo y 342.000 muertes según los últimos datos que hay disponibles. Aquí tenemos que cuanto más persistente sea la infección por papiloma, va a haber un mayor riesgo de aparición de cáncer. Esto significa que entre más tiempo se demore la fase de aclaración o el periodo de eliminación del virus, ya sea por exposición prolongada o por reinfección, pues hay un mayor riesgo de desarrollar un cáncer. En estas imágenes volvemos a mostrar los subtipos de bajo riesgo, que son el 6 y el 11, y son los que causan verrugas genitales, como los que podemos ver en la primera imagen, en la imagen de la izquierda. Generalmente son lesiones benignas y pueden también aparecer en mucosa oral, en tracto aéreo y digestivo. Y los de alto riesgo oncogénico, como mencionaba previamente, el 16 y el 18 son los más relevantes. Sin embargo, hay 5 subtipos más, que son los 31, 33, 35, 45 y 58. No solamente pueden generar cáncer de cuello uterino, sino también de orofaringe, pene, ano, vagina y vulva. Además, el subtipo 16 también está relacionado con el carcinoma de cabeza y orofaringe. En esta imagen que vemos aquí a la derecha, vemos la progresión del cáncer de cuello uterino, donde en esta primera imagen que vemos un cuello uterino que está completamente sano. En la segunda imagen ya evidenciamos un cuello uterino donde ya se empiezan a ver lesiones macroscópicas aquí en el orificio cervical. Esto es una lesión intraepitelial de bajo grado. Esta es una lesión intraepitelial moderada. Esta es de alto grado. Aquí vemos ya cómo progresa un cáncer in situ, o sea, un cáncer que está ubicado solamente en el cuello uterino. Y finalmente vemos cómo progresa un cáncer de cuello uterino invasivo. Generalmente estas dos lesiones podemos tratarlas con crioterapia, escisión electroquirúrgica o biopsia por conización para extirpar o destruir el tejido anormal. Bueno, aquí en esta imagen miramos cómo hay una relación del 100% de los casos de las pacientes que tienen BPH, el 100% está relacionado con cáncer de cuello uterino. Aquí miramos que la gran importancia del BPH reside en que es el principal agente etiológico de gran cantidad de neoplasias, como cáncer anal, cáncer de vagina y vulva, cáncer de pene, cáncer oral y de garganta. Vemos aquí que el 87% de los cánceres anales están relacionados con papiloma, el 20% de los cánceres de orofaringeos están relacionados con el BPH y el 10 al 30% de otros carcinomas como vagina, vulva y pene están relacionados también con el papiloma. Bueno, aquí dentro del mecanismo de transmisión, miramos que el mecanismo de transmisión de adquisición es generalmente por contacto sexual y está relacionado en función de la actividad sexual que predominará de una zona a otra, ya sea sexo oral, sexo anal o sexo genital. Dentro de las manifestaciones clínicas más comunes vamos a destacar los condilomas, que son estas verrugas
Estas verrugas que observamos aquí en la zona anal, en la zona del pene, en la zona vaginal, son lesiones que son benignas generalmente, pueden ser de color rosado o blanco grisáceo, a veces son pigmentadas. Habitualmente se localizan en la región anogenital o en la mayor zona de traumatismo durante la relación sexual. Puede también estar ubicado en el pubis, regiones inguinales, perianales, en cavidad oral o cervix. El tamaño es variable, vemos aquí que hay condilomas de mayor tamaño, puede variar desde milímetros hasta varios centímetros. La evolución es impredecible y ellas crecen hasta su desaparición completa. Generalmente ellas revierten completamente de 3 a 4 meses posterior de su aparición. Hay recientes estudios donde le han dado a los pacientes medicamentos placebos y hay una remisión espontánea del 10 al 20% de los pacientes de 3 a 4 meses. En algunas ocasiones estas lesiones pueden generar prurito o sangrado, depende del tamaño de la localización de las verrugas. Bueno, aquí en la epidemiología debemos decir que el VPH es responsable de más de un 6% de todas las neoplasias que se producen anualmente. Es la infección por transmisión sexual más frecuente y se estima que un 80% de las personas sexualmente activas van a contraer en algún momento de la vida esta infección. La mayor incidencia ocurre entre la primera década después del inicio de las relaciones sexuales, que esto sería entre los 15 y los 25 años, estando íntimamente relacionada con el número de parejas sexuales y el número de contactos sexuales que haya tenido la persona. Bueno, aquí en la clínica del VPH tenemos que decir que la mayoría de las infecciones por papiloma son asintomáticas. Las personas que tienen la infección, muy pocas van a presentar alguna sintomatología, excepto las personas que presenten verrugas genitales que hayan tenido contacto con los subtipos 6 y 11 que había mencionado antes. En algunos pacientes pueden presentar balanitis a repetición, irritación en el glande después de tener relaciones sexuales, sangrado vaginal anormal o sangrado vaginal anormal, dolor durante el coito después, dolor pélvico. La mayoría de las veces es asintomático y estos síntomas en realidad no están relacionados con la infección por papiloma, pero sí pueden haber concomitante otras infecciones por clamidia, por herpes, y esto nos alertaría a que también hay que hacer un tamizaje para la infección por papiloma. El cáncer anal cada vez es más frecuente en hombres, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres. Se aconseja la vacunación para esta población, ya que el 90% del cáncer anal está relacionado con infección por papiloma. Actualmente los pacientes de alto riesgo, pacientes que están inmunosuprimidos, que tienen VIH, ya cuentan como tamizaje anual dentro del programa la citología anal. La infertilidad se desconoce en realidad cuál es el mecanismo por el que el papiloma puede generar infertilidad. Sin embargo, sabemos que cuando se realizan procedimientos como la conización, que es la toma de la biopsia o la resección del tejido que está alterado en el cuello uterino, pues esto puede generar que el cuello uterino quede incompetente y que la paciente pueda tener en el futuro abortos espontáneos. El periodo de incubación. Bueno, no es claro cuánto es el tiempo de la aparición entre la exposición inicial y la infección establecida. O sea, entre cuando tiene la exposición o cuando se generan las verrugas o cuando se generan las alteraciones en el cuello uterino. En la mayoría de los casos por papiloma, las infecciones son transitorias y transcurren de forma sintomática. Desaparecen la mayoría de las veces sin dejar evidencia. La mayoría de la población desaparece entre 1 y 2 años, en pacientes inmunosuprimidos entre 2 y 3 años. El 70% de las mujeres van a tornarse negativas en el primer año, el 91% se tornan negativas en los 2 años. Como les decía antes, en los pacientes inmunosuprimidos esto puede tardar un poco más. La regresión, cuando hablamos de la regresión de la enfermedad, hablamos que la mayoría de las infecciones por VPH desaparecen
asintomáticas y sin tratamiento alguno. El sistema inmunológico se encarga de eliminar la infección y el paciente revierte sin necesidad de ningún tratamiento. Cuando hay una persistencia, en algunos casos se presenta infección por papiloma latente por varios años y esto causa alteraciones celulares, aumentando el riesgo de contagio y aumentando el riesgo de generar daños celulares y cáncer en el futuro, que eso es cuando ya hay una progresión y cuando es una infección persistente. La infección puede ser persistente porque tengamos exposición prolongada, ya sea con la misma pareja o reinfecciones con parejas diferentes. Bueno, dentro de los factores de riesgo tenemos que las personas en edad joven, primera relación sexual a una edad temprana en personas menores de 16 años, mantener relaciones sexuales con múltiples parejas puede ser un factor más fuerte de la adquisición que tener una pareja estable. No usar medidas de barrera como el preservativo. Podemos afirmar que hay varias infecciones de transmisión sexual en las que el preservativo nos protege contra la infección, pero este no es el caso, ya que algunas personas tienen verrugas o tienen condilomas en el pubis, en la región inguinal, y el preservativo no protege en esta zona, entonces el preservativo no nos protege realmente contra un contagio. Dice que aproximadamente del 60 al 70% puede prevenirlo, pero no lo evita. Ausencia de circuncisión. Los hombres circuncidados padecen con menos frecuencia la infección por virus del papiloma. Otras infecciones de transmisión sexual, como el herpes genital, la clamidia, situaciones de inmunosupresión como el embarazo y el VIH. El tabaquismo y la toma prolongada de anticonceptivos orales por más de 5 años. Bueno, aquí coloco esta diapositiva porque hace aproximadamente 10 años todos los esfuerzos estaban centrados en reducir la tasa de cáncer de cuello uterino. Por eso se centraba mucho en la tamización de citologías vaginales para las mujeres con el fin de reducir la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino y poder diagnosticar al tiempo la presencia de papiloma. Sin embargo, desde hace aproximadamente 10 años, al ver que hubo un incremento en el cáncer anal y que estaba directamente relacionado con el papiloma, a los hombres principalmente, hombres que tienen sexo con hombres y que su rol ya sea pasivo o versátil, puede generar un riesgo de contagio. En la mucosa anal, pues entonces se inició un proceso de vacunación en los niños y también de tamización en población de alto riesgo, como la población de VIH, en donde se incluye la citología anal como tamización anual para el papiloma. Bueno, listo, entonces dentro del diagnóstico tenemos 3 modalidades de diagnóstico. El primero y el más común es el microscópico, que es el test del Papa Nicolau, y es la citología que todos conocemos y se toma una muestra de células de cuello uterino o de la mucosa anal para detectar células anormales. Está la visual, que es la colposcopia, en donde se usa un microscopio que se llama colposcopio y va a evaluar la anormalidad de las células en el cuello uterino, puede detectar displasias, cáncer cervicuterino y también permite tomar la biopsia que ayuda a dirigir el tratamiento. Y la biopsia, que es la más conocida como conización, es la extracción ya de la muestra de tejido para determinar la presencia de células cancerosas y se puede realizar mediante el procedimiento que conocemos como conización o sacabocado. Bueno, la prevención. En la literatura menciona que la abstención de las relaciones sexuales es el principal método de abstención, pero digamos que esto no es aplicable. Entonces, la monogamia es lo que se recomienda. Tener una pareja disminuye la probabilidad de tener una infección por papiloma. El uso del preservativo, como les mencionaba previamente, protege de la infección del VPH en un 70% de los casos. El 30% restante donde no lo protege es porque hay existencia de lesiones, como les explicaba, en zonas no cubiertas por el preservativo o el mal uso del mismo. Ahorita se basa la prevención principalmente en la vacunación, que ya más adelante les voy a hablar más de eso. Respecto al tratamiento, actualmente no existe un tratamiento para erradicar el papiloma.
todos los esfuerzos ahorita y todos los esfuerzos se centran en la prevención con la vacunación. Existe también tratamiento local en verrugas genitales. Eso es importante porque actualmente nosotros tenemos tratamientos ya sean tópicos, ya sean por cauterización, y ambos, se hace un tratamiento y el tratamiento elimina la verruga o elimina la lesión, pero no erradica el virus. Eso significa que las personas pueden volver a presentar o pueden, en el momento en que haya una inmunosupresión o haya una baja del sistema inmunológico, estas verrugas pueden volver a aparecer. Reducción del número de parejas sexuales, el uso correcto del preservativo y la circuncisión en casos seleccionados. Bueno, frente a la vacunación, actualmente tenemos vacunación frente a los 9 virus más comunes. Inicialmente teníamos Cervarix, que solamente nos protegía contra los dos tipos, Cervarix que nos protegía sobre los dos subtipos de alto riesgo, que son los 16 y los 18. Posteriormente, ya tenemos Gardasil, que es para 4 subtipos, que es el 6 y el 11, que generan las verrugas genitales, el 16 y el 18, que son los subtipos de más alto riesgo, que son casi el 80% de los que generan cáncer cervical. Y actualmente tenemos la vacuna contra los 9 virus más frecuentes, que son el 6 y el 11 contra verrugas genitales, el 6 y el 18 para cáncer cervical, el 16 que también genera cáncer de cabeza y cuello, y el 31, 33, 45, 52 y 58. Ese grupo son todos de alto riesgo y también pueden ocasionar cáncer cervical, de vulva, ano, pene, garganta y lengua. Bueno, aquí en esas preguntas, ¿quiénes se deben vacunar contra el VPH? La FDA americana recomendó la vacuna de los 9 subtipos para hombres y mujeres de los 9 a los 45 años de edad. Actualmente en Colombia la vacuna contra el VPH está incluida en el PAI para los niños desde los 9 hasta los 17 años, niñas y niños. En general los niños a los 12 años deben recibir la vacuna. Pacientes VIH entre los 9 y los 26. Aquí hay algunas recomendaciones diferentes, de eso depende del estado inmunológico del paciente, si hay citologías vaginales o anales alteradas, hombres que tienen relaciones con hombres, mujeres u hombres que hayan tenido alteración de la citología anal o que hayan sido sometidas a una conización. Enfermos de síndrome de insuficiencia médula ósea congénita, que haya recibido trasplante de órgano sólido, que son pacientes inmunosuprimidos, pacientes diagnosticados con papilomatosis recurrente respiratoria. Ese es un tipo raro de papiloma y se da principalmente en la infancia. Este tipo de transmisión se da principalmente en niños y la transmisión se da en el momento del parto. Cuando la madre tiene condilomas, tiene verrugas en la región, en la parte de la vagina, en el momento del parto, pues el niño puede tener una papilomatosis y afectar la vía respiratoria. Y hombres y mujeres que ejercen la prostitución. Bueno, entonces, el modo de administración de la vacuna es inyectable, intramuscular, generalmente para niños entre los 9 y los 14 años. En Colombia está autorizado hasta los 17 años dentro del PAI. Entre los niños entre los 9 y los 14 años se aceptan solamente 2 dosis, una diferencia de 6 meses de una dosis y otra. Las personas entre 25 y 45 años se administran 3 dosis. La segunda dosis va 2 meses después de la primera y la tercera 4 meses después de la segunda, o sea 6 meses después de la primera dosis. Hay estudios que sugieren que 2 dosis pueden ser suficientes, sin embargo, en Colombia se aplican para las personas de 25 a 45 años las 3 dosis. La eficacia de la vacuna se administra antes de la exposición. Como les estaba explicando, la vacuna no es un tratamiento, la vacuna se utiliza como método de prevención, por eso se incluye
en el país en niños, porque los niños no han iniciado vida sexual y no han tenido contacto con ninguno de los subtipos de papiloma, y esta vacuna es más efectiva cuando las personas no han tenido ese contacto con el virus. Actualmente no se ha publicado ningún caso de muerte producido por la vacuna del papiloma. Dentro de los efectos secundarios más frecuentes encontramos desmayos en jóvenes, esto lo puede generar cualquier otra vacuna, dolor de cabeza, náuseas, alergia y enrojecimiento en la zona de la aplicación de la vacuna. Contraindicado en el embarazo, en personas que son alérgicas al látex y levaduras y que hayan tenido alergias a dosis previa. Muchas gracias. Tiene el micrófono apagado. Listo, buenas noches. Acá hay unas felicitaciones para la doctora por la exposición. La primera pregunta, Doc, es ¿por qué la vacuna solo se puede aplicar hasta los 28 años? Sin embargo, se describió bien en el cuadro las edades de vacunación. Y la segunda pregunta sería, a mí me han quemado 2 veces las verrugas a nivel anal. ¿De ahí proviene el cáncer? No, bueno, respondo primero la segunda pregunta. Las verrugas son lesiones benignas. Como les expliqué en las primeras diapositivas, nosotros dividimos los de alto riesgo, que son los que pueden generar cáncer, que son el 16 y el 18, y los de bajo riesgo oncogénico, o sea, los que generan lesiones benignas como las verrugas. Y estas son el responsable del 90% de las verrugas genitales. Las verrugas son lesiones completamente benignas. Ellas resuelven generalmente solas. Si en los pacientes con VIH pueden tener este tipo de lesiones de forma recurrente porque tienen bajas en su sistema inmunológico y las verrugas pueden volver a reaparecer incluso cuando las han cauterizado o cuando se han hecho tratamientos tópicos. Muchísimas gracias por la respuesta. Listo, solo teníamos esas dos. Acá hay unas nuevas. Otra pregunta sería, ¿cómo hago para que me pongan la vacuna o cómo se llama la vacuna? Bueno, como les expliqué, actualmente en Colombia hay grupos para los que la vacuna ya está autorizada. Son los niños, principalmente los niños entre los 9 y los 17 años. El plan lo incluye, el post lo incluye, los niños pueden, o sea, tienen incluido dentro del post la aplicación dentro de su plan de vacunación, pues está incluida las vacunas. Y hay otros grupos de riesgo, que son los grupos de pacientes con VIH, pacientes trasplantados o con alguna enfermedad de base de inmunodeficiencia. En ese caso, ya depende del criterio del médico, del especialista que lo esté evaluando, y el riesgo depende de las citologías que haya tenido previamente. En caso de que no hayan criterios y no esté dentro de esos grupos, la vacuna se llama Gardasil. La nanovalente es la que incluye los 9 virus más frecuentes, tanto los que generan verrugas, también los de alto riesgo que generan cáncer. La nanovalente es Gardasil 9, y eso sí, los grupos que no pertenecen actualmente pues a los que acabo de mencionar tendrían que conseguirlo ya de forma particular.
Listo, gracias. Hay otra pregunta que ¿es posible que no se vean las verrugas? Si son internas, ¿cómo puedo identificarlas? Bueno, sí es posible, pero en el caso de las mujeres, cuando las verrugas se encuentran en la parte interior de la vagina, precisamente para eso se hace la tamización con la citología. La citología nos muestra, aparte de los cambios celulares que hay en el cuello uterino, también en la inspección pueden encontrar si hay verrugas, y en el caso de los hombres, la citología anal también nos muestra inspección de la región anal, en donde nos puede mostrar si en ese caso hay condilomas. Pero la mayoría de las veces las verrugas son visibles en cavidad oral, en pelvis. La mayoría de veces es donde ha tenido el contacto o ha tenido el contacto con la persona que está infectada, que tiene también verrugas. La mayoría de las veces se presenta en la zona exterior de los genitales. Perfecto. ¿Qué otra pregunta? ¿Se puede saber cuánto tiempo llevo con el virus? No hay forma de determinar. Yo aquí en una de las diapositivas les decía que es muy difícil evaluar entre el momento en que tuvo en la exposición inicial y el contacto con el virus a cuando se establece ya sea una aparición de verrugas o la enfermedad en sí que genera el cambio en el cuello, en las células del cuello uterino o del ano. No hay forma de determinar cuánto tiempo lleva con la infección. Listo. Otra pregunta, ¿qué pasa si no he sido capaz de realizarme la citología anal? Bueno, la citología anal es importante concientizar sobre todo a los pacientes de alto riesgo, como pacientes que tengan VIH, precisamente porque la mayoría de las personas en algún momento de la vida hemos tenido contacto con el virus. El 80% de los hombres y mujeres activos sexualmente tenemos contacto con el virus, pero en este tipo de población, por ejemplo, en pacientes inmunosuprimidos, pues va a ser más difícil para su sistema inmunológico eliminar el virus y en este caso puede generar lesiones premalignas de las que no nos vamos a dar cuenta sino hasta cuando estén muy avanzadas. Por eso es la recomendación de la tamización anual, ya sea de la citología anal o de la citología vaginal. Esta es la forma de hacer el seguimiento para saber no solamente si tiene papiloma, sino para saber si ese papiloma es de alto riesgo y está generando cambios a nivel anal que pueden generar en el futuro un cáncer. Esa es la importancia de la tamización de las citologías. Perfecto, Doc. Otra pregunta sería, si yo tengo VPH, serotipo 16 y 18, ¿hay posibilidad de que el cuerpo pueda eliminar el virus o este estará de por vida? Bueno, aquí hay un dato muy importante y es que, dame un momento, voy a poner esta imagen para explicar esto, voy a colocar esta imagen, aquí en los tipos 16 y 18, depende de cuando nosotros lo diagnostiquemos, en la fase en la que nosotros lo diagnostiquemos, se debe realizar un seguimiento, una conización, una criocauterización. Más o menos del 50 al 60% de los subtipos 16 y 18 pueden progresar a un cáncer. Si se han realizado procedimientos como crioterapia o se ha hecho una conización para la excisión para extirpar el tejido anormal, en ese caso simplemente debería hacerse de forma anual una citología vaginal para determinar si fue suficiente con la intervención que se realizó y con la eliminación del tejido anormal o si es necesario hacer otro tipo de intervención. Pero generalmente con el tratamiento que se realiza para ese tipo, si ha generado ya alguna lesión de cáncer, alguna lesión de cuello uterino, sería suficiente con el tratamiento y en la mayoría de los casos
si es un paciente inmunocompetente sin diagnóstico de VIH, el cuerpo resolvería más o menos de 3 a 4 años, pero debe hacer seguimiento con citologías. Perfecto, Doc. Apareció otra pregunta, ¿es posible que no se le vean las verrugas a una persona con la que voy a tener relaciones sexuales, que solo sean internas? ¿Y cómo puedo identificarlas? Bueno, aquí creo que les mostré varias imágenes de las verrugas. Las verrugas la mayoría de las veces son evidentes. La única forma que no sean evidentes es que estén dentro del canal vaginal, pero la mayoría de las ocasiones las verrugas siempre se presentan, vienen con los condilomas, siempre vienen en grupos y siempre son muy evidentes, como al tener en el pene, por ejemplo, en la región de la boca, en la región anal. Tal vez en el canal vaginal sí es más difícil de identificarlas. Listo, gracias. Otra pregunta es, ¿qué efectos secundarios puede tener la vacuna? Perdón, es que no te escuché. Preguntan qué efectos secundarios puede tener la aplicación de la vacuna. Los efectos secundarios que se han registrado son los mismos que se registran con cualquier otra vacuna, que son reacciones alérgicas a la vacuna, reacciones en la inflamación local o en el sitio de la aplicación, náuseas, cefalea, dolores musculares. Digamos que este tipo de reacción no es específicamente de la vacuna del papiloma. Este tipo de reacción puede presentarse por cualquier otra vacuna. No se han registrado casos de complicaciones, no se han registrado casos de muerte tampoco relacionados con esta vacuna. Perfecto, Doc. Indican, tengo una verruga en todo el ano, pero no se me quita. Y al hacerme la citología anal no aparece positivo para VPH. Yo te ayudo con esta respuesta. Bueno, los condilomas o las verrugas anal, las verrugas en sí, pues principalmente son por serotipos del VPH. Puede que haya una verruga, sin embargo en la citología anal aparece si el virus del papiloma ha entrado a la célula y ha generado alguna distorsión de la célula en donde esté afectada. Posiblemente pues no hayan cambios a nivel celular que se puedan manifestar como tal en la citología, a la microscopía, pero hay que hacer seguimiento. Otra cosa es que hay otras enfermedades que pueden producir verrugas, como la sífilis. Entonces, la sífilis genera unas verrugas planas, entonces tocaría hacer examen de sífilis para saber si puede ser esa infección la que esté generando la verruga. Otra pregunta es, ¿con cuánto CD4 puedo ser más propenso a ser contagiado y que sea más difícil la recuperación o la curación del VPH? Bueno, el riesgo de contagio no depende del nivel de CD4. Los CD4 son lo que nos muestra que también está el sistema inmunológico o no. Entre más CD4 tenga, más va a tener un sistema inmune competente que va a poder resolver o eliminar la infección. CD4 por menor de 200, nosotros consideramos que ya es un sistema inmunológico deprimido y que va a ser más difícil no eliminar solamente el VPH, sino cualquier otro tipo de infección. Perfecto. Indican acá, posterior a una revisión en 6 meses o 6 meses después de una terapia ablativa y se indicó que todo estaba en orden, ¿puede ser probable que suceda más adelante algo que cause algún tipo de problema? Sí, en realidad, como les explico, el tipo de procedimientos cuando se hacen ablaciones, se hacen quimioterapias, se hace algún manejo para alguna lesión que haya generado cambios celulares, esto no significa que ya haya
una cura del 100% de la lesión, y el virus, a pesar de que se trató la lesión en el cuello uterino, el virus va a seguir permaneciendo hasta que el sistema inmunológico lo elimine, y por eso hay que hacer seguimientos con citologías cada año para mirar que no haya una recaída o que no haya una reinfección o una reaparición. Debemos tener en cuenta de que nosotros constantemente tenemos relaciones sexuales y que podemos tener reinfecciones independientemente sea con parejas diferentes o con la misma pareja. Entonces, esas reinfecciones o esa exposición prolongada puede hacer de que vuelva a aparecer otro serotipo diferente o puede aparecer el mismo. Hay algo que está en la literatura, y es que una infección por papiloma, si usted le da papiloma una vez, el cuerpo puede eliminar esa infección, su sistema inmunológico puede eliminar esa infección, no significa que en el futuro esté protegido contra ese subtipo o contra otros subtipos. Entonces, por eso hay que hacer seguimiento siempre con citología, independientemente de la vacunación, independientemente de los procedimientos que le hayan realizado, porque es la única forma de saber si fue efectivo el procedimiento que le realizaron o si usted tuvo otra reinfección o tuvo otra exposición otra vez con el mismo subtipo o con otro tipo diferente. Muchas gracias, Doc. Bueno, acá hay otra pregunta. Me hice la citología anal y en el examen dice anomalías en células escamosas y atípicas de significado indeterminado, ASCUS. Si tengo un resultado así, ¿qué significa? ¿Tengo papiloma? Bueno, el resultado en las citologías ASCUS es un resultado indeterminado. Generalmente en las citologías anales nosotros enviamos un procedimiento que se llama anoscopia. En la anoscopia podemos visualizar si hay presencia ya sea de condilomas o se toman biopsias para evaluar si hay alguna alteración en las células anales y poder determinar si están ocasionadas por el papiloma. Pero entonces ese resultado es indeterminado, no quiere decir que tenga papiloma, pero sí hay que hacer exámenes adicionales para definir por qué fue la alteración de esa citología. Perfecto. Y por último, la última pregunta sería, si mantengo mi CD4 por encima de 1200, ¿cuánto tiempo tardaría en inhibirse el virus? No, en pacientes inmunocompetentes e inmunosuprimidos hay un tiempo promedio de 1 a 2 años de eliminación del virus. La mayoría se elimina en este tiempo. Como les expliqué en la pregunta anterior, los CD4 no depende de que si tenemos 1000 CD4 o tenemos 400 CD4 van a prevenir la infección. La transmisión es por contacto sexual de riesgo, por tener múltiples parejas sexuales. Evidentemente en un paciente con unos CD4 más de 1000 tiene un sistema inmunológico que está competente y probablemente de 1 a 2 años pueda resolver la infección como en cualquier paciente que no tenga el diagnóstico de VIH. Listo, muchas gracias, Doc, por las respuestas. Espero que haya aclarado varias dudas. Recuerden llenar la asistencia y recuerden llenar la encuesta. Los esperamos para un próximo evento. Muchísimas gracias por la asistencia a todos.